Hola, 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 bienvenidos a Ministerio Nuestro Héroe es Jesús. Y hasta aquí nos trajo el Señor el último lunes de el 2025. Que muchas cosas podemos decir del 2025. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, 2025 para Ministerio Nuestro Héroe es Jesús. Fue un éxito total, ayudando a Cuba con alimentos, segunda ronda con School Supplies, tercera ronda visitando, cuarta ayuda República Dominicana, quinta ayuda, tenemos allí las muchachas en Puerto Rico que ayudaron a unos estudiantes de la Universidad Ana G. Méndez, y la gloria sea para el Señor porque proveyó las donaciones, el maná que necesitábamos para las personas necesitadas. Gloria a Dios a todas las personas que se añadieron nuevas en este ministerio. Gloria a Dios por Aníbal. Aníbal, contenta. Ha sido un placer conocerte. Dios ha sido bueno. Y sé que seguiremos viendo más cosas en el 2026. Yo estoy a la expectativa, orando, ¿verdad? Y pidiéndole al Señor, usted también ora allá, que guíe, que muestre quiénes son los próximos a ayudar, qué es lo que va a pasar y que pues, como siempre, que provea entonces ¿verdad? La ayuda, como siempre, para hacerla llegar al necesitado. Yo sé que Dios llamó a este ministerio con un propósito que no tiene caducidad. No creo que esto tenga caducidad, porque va a tener caducidad una obra que Dios levantó. De la única manera es que yo empiece a hacer las cosas mal y entonces se quedan a cargo los del board. Y entonces, por ende, presidente otro. ¿Te imaginas? Señor, prenda. Hombre Jesús. Bueno, vamos entonces al tema de esta noche. Ya anteriormente, sí, lo voy a poner aquí. Sí, lo estoy poniendo en las peticiones, Aníbal. Hoy vamos a estar hablando de una enseñanza fácil. Es un nombre que no todos lo han escuchado, otros sí lo han escuchado. Y puede que se les parezca a algo que anteriormente se había hablado aquí. Yo había mencionado algunas cosas. El pastor Julio Barquero había mencionado otras cosas, pero desde otro punto de vista. Entonces, vamos a estar tocando el tema de exégesis. Ese tema aquí no se había escuchado. Exégesis con X. E, X, E, G de gato, E, S, I, S. Exégesis. ¿Ok? De enseñanza, exégesis. Vamos para allá. Yo se lo explico, es fácil de entender. Tal vez un maestro de español se lo explicaría con mucha palabra de esto. Yo no. Vámonos más sencillito. Ok, exégesis viene del griego hexago, como de hexágono, hexago. Y literalmente significa extraer, sacar, llevar o conducir fuera. Ya mismo lo van a entender. Consiste en extraer, no introducir el significado del texto. Entonces estamos hablando del texto como tal de la Biblia, de los textos de la Biblia, ¿ok? Hacer exégesis bíblica significa que nos esforzamos por no agregar ideas nuestras al texto ni sacar conclusiones que no estén expresadas en él, o sea, no malinterpretarlas, sino extraer lo que ya está en el pasaje, lo que dice el pasaje, ¿ok? Y el objetivo es ver la realidad a través de los ojos de otra persona, que sería en este caso el autor, y a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Tenemos los autores, Pablo, vamos a ponerle Mateo, Marco, que hablaron de las experiencias que estuvieron y las enseñanzas que tuvieron con Jesús, y a través de esas enseñanzas podemos conocer el carácter de Jesús, ¿ok? La exégesis, vámonos a la otra referencia porque yo estoy usando dos referencias. También lo dice aquí de otra manera, es la exposición o explicación, comprende el examen de un texto particular o el estudio de un texto particular de la escritura para interpretarlo correctamente, ¿ok? La exégesis es una parte del proceso de la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación. Una persona que practica la exégesis se llama, ¿tú sabes cómo? Exégeta, exégeta, exégeta. La mayoría de los pastores, el pastor, sabe lo que es una exégesis, ¿ok? Lo que pasa es que te ponen pues la palabra ahí como es, wow, exégesis. O sea, pero tiene que ver
con estudiar, o sea, aprender a interpretar correctamente los textos de la Biblia, ¿ok? Básicamente se basa en eso. Entonces veo aquí que ponen de referencia cuando Pablo le dio consejos a Timoteo y en una le dijo, mira, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso es algo que todos los ministros deben hacer, ¿verdad? Usar la palabra bien, ¿verdad? Correctamente. Y claro, ha pasado que se ha interpretado incorrectamente ciertas porciones de la palabra, pero estamos para crecer, ¿verdad que sí? Todos, todos, porque ninguno de nosotros, ni su pastor, ni ninguno de ustedes, ni esta servidora, ni el pastor que a usted más le gusta, nació sabiendo, ¿verdad? Esto es un poco a poco. Bien, entonces vamos para la otra referencia que tenía primera. Dice que la hermenéutica, por su parte, es la reflexión sobre los principios que sustentan la interpretación textual correcta. Es lo mismo que le he dicho. Es decir, son las reglas de interpretación que seguimos para un entendimiento adecuado de cualquier texto, tal y como el autor pretendió que se entienda. Cuando aplicamos estos principios a un determinado texto, entonces estamos haciendo exégesis. Mira qué fácil, como debe ser. La exégesis responde a la pregunta. En otras palabras, cuando usted tiene un texto, usted se tiene que hacer estas preguntas. ¿Qué quiso decir el autor bíblico? Tiene que ver con lo que dijo y por qué lo dijo en cualquier punto dado. Además, primordialmente, la exégesis tiene que ver con la intención, o sea, qué se propuso el autor que entendieran sus lectores originales. ¿Ok? Dice que cuando hacemos exégesis nos enfocamos en las palabras, oraciones y argumentos del autor humano inspirado por Dios con el fin de tener certeza de lo que escribió, para quién lo escribió y por qué lo escribió. Yo me acuerdo un amigo mío, pastor, siempre estaba con eso. Tienes que estar pendiente para quién lo escribió, para quién, para qué y por qué. Esas preguntas que nosotros sabemos. Entonces existen unos pasos. Hay unos que te los ponen muy elaborados con las palabras estas gramaticales de español que nos pueden recordar cuando estábamos en la escuela. Hay otros que te los ponen pues con palabras más coloquiales que sean más fáciles de entender. Este autor, que pues hubo cosas que tomé de él que me gustaron como las explicó, se llama Rafael Riveros. Él es un ministro, director académico en el Instituto Bíblico de Teología para la Vida, creo que es en México. Entonces, él viene y dice, mira, dentro de esos pasos para hacer una buena exégesis, para hacer una buena exacto, ¿para quién, por qué y para qué? Muy bien. Para usted entender bien la Biblia hay unos pasos. Él dice, considera el texto y la audiencia original. Es decir, considera el texto, lo que está escrito, y ya mismo ya te explico qué dice allí, y a quién estaba dirigido. Cuando dice la audiencia original, ¿a quién se estaban dirigiendo en ese momento el autor? ¿Ok? ¿A quién le estaba hablando? Por eso tenemos pasajes, pues se estaban dirigiendo allí a Corintios, se estaban dirigiendo a los de Judea, se estaban dirigiendo al pueblo de Israel, y así sucesivamente. Debido a que vivimos en un contexto distinto al de la audiencia primaria a la que se dirigieron los escritores bíblicos, debemos estudiar el trasfondo y el contexto de esa población a la cual iba dirigida. Sobre el trasfondo que histórico-cultural, él recomienda aquí el libro de comentario del contexto cultural de la Biblia, del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tranquilos que yo les voy a dar la referencia ahorita. Otro libro que nos puede ayudar a entender la Biblia, tenemos el Manual Bíblico de Unger. Unger. O usted puede preguntarle a su pastor y qué pastor le recomienda a usted. Este viene uno y que más conciso. Muy bueno. Está amarillito porque ¿saben de quién lo saqué? Me dieron permiso porque mi papá de crianza fue instituto, ya ustedes saben. Cuando fui allá hizo fu, 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 fu. Ok, el contexto histórico, ya mismo voy a hablar un poco de eso. Yo he hablado aquí que es importante que usted tenga una Biblia de estudio, porque la Biblia de estudio, aunque es más gruesa, más pesada, siempre cada comienzo de cada libro
comienza explicándote el contexto histórico, que era lo que estaba pasando en aquel entonces. Inclusive te explica para quién estaba dirigido ese mensaje, todo lo que está escrito allí, ¿ok? Por eso es bueno que usted tenga la Biblia de estudio porque te conecta, te engrana para que tú puedas entender absolutamente todo lo que está allí. Una Biblia regular, vas a entender unas cosas, pero otras no, ¿ok? Seguimos por aquí. Ok. Dice aquí estoy jugando con la otra referencia, dice aquí que tenemos que tener en cuenta que la Biblia fue escrita, él lo ponen aquí como el lenguaje humano, hello, claro, bueno, es extraterrestre. El lenguaje humano y el lenguaje tiene una cierta estructura y sigue ciertas reglas. Por lo tanto, debemos interpretar la Biblia de una manera consistente con las reglas básicas del lenguaje. Normalmente el exégeta, el que analiza, interpreta la Biblia, comienza a examinar un pasaje definiendo las palabras que lo componen. Esa soy yo. Cuando yo voy a leer la Biblia, si yo encuentro una palabra de primera que no la encuentro, yo voy a mi diccionario bíblico. Voy a mi diccionario bíblico y yo empiezo a definir rápido. Porque si te pones a leer como el papagayo, como decimos los boricuas, tú no vas a entenderlo todo. Te vas a quedar cojo. Y la idea es que si usted quiere extraer la pulpa de esto, lo que es correcto, lo que es original, usted es importante que aprenda a definir ciertos conceptos, ¿ok? Eh, y aquí también, por lo general, cuando se dan enseñanza, ¿verdad que siempre estamos definiendo aquí? Claro, porque si estamos definiendo, eso nos ayuda a hacer una buena exégesis de lo que se va a enseñar. Dice aquí que las definiciones son básicas para entender el pasaje en su contexto. Eso es como cuando estábamos en la escuela, hello. Y es importante que las palabras se definan, mira esto, de acuerdo a su intención original y no de acuerdo al uso moderno, ¿ok? Ya yo les he dicho aquí 500 veces, usted trate de tener una concordancia, aquí le hemos eh, recomendado James Strong, porque James Strong te lo va a explicar en el contexto que se dijo, en el idioma original, whatever. Y tenemos que la Biblia en el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, el Nuevo el griego, pero te tengo que dejar saber que con el manual bíblico de Unger, en la página 3 ellos dicen que, mira, si es verdad, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el viejo en hebreo, pero te dice que creo que Esdras, parte de Esdras, algunos capítulos de Daniel y de Jeremías, fueron escritos en arameo. ¿Ves? Entonces, cuando tú vas a la concordancia de James Strong, te va a explicar que esa palabra sí se dijo en sentido figurado, o sea, como que una metáfora que tiene otro significado, que es, o sentido literal, ¿ok? ¿Verdad? Dice aquí que para asegurar la exactitud, el exegeta utiliza una traducción fiable. James Strong es fiable. Si no puedes comprarlo, también está en internet. Yo por lo general soy de las personas que me gusta tener las cosas a la mano, ¿ok? Ok, vamos para la otra referencia. Estamos jugando con dos referencias. Ok, él dice aquí que lee una y otra vez. Lee una y otra vez. Repito, si lees como el papagayo, no vas a entender nada. Ok, no sé cuántos de ustedes les ha tocado que han tenido que leer una y otra vez esa oración o ese párrafo porque no entendiste nada. Yo sí. Tienes que hacerlo. Si no entendiste, no sigas leyendo porque es como si tú te metieras en un camino que tiene piedra y no supiste cómo trabajar el área de ese camino con piedra. No sé, que te puedes caer. Lee una y otra vez. La lectura repetida y metódica es una estrategia de estudio, dice él, que solemos subestimar. Te recomiendo usar una buena traducción confiable, como lo dije en la otra referencia, como textos de lectura principal y puedes sumar otras versiones para enriquecer tu comprensión. Ok, cuando él habla de versiones, porque después que yo le dé a ustedes la referencia, yo sé que aquí hay gente que le gusta leer como Enid, va a apretar algunas palabritas que están subrayadas y te van a llevar a seguir aprendiendo de esto. Tenemos que tomar en consideración las versiones de la Biblia. Muchas veces, cuando yo entiendo algo, pues no tengo por qué irme a otra versión. Cuando me estanco, voy a otra versión
Eh, y aquí te recomienda la nueva traducción viviente. Tenemos Reina Valera al 60. Algunos ponen la nueva versión internacional, como yo le dije otras veces, cójala con pinza. Hay parte de las traducciones hay unas que se han hecho correctas, otras es que han eliminado versículos. Pero pues yo, cuando usted va a Google y usted pone Mateo 5:4 Reina Valera, usted sabe que le va a salir una pestañita, una flechita hacia abajo. Ahí al lado te va a estar señalando que lo buscaste en Reina Valera el 60, pero si tú quieres buscarlo en otra versión, tú le das a la pestañita, que el que no sepa yo ahorita le puedo enseñar aquí, y te van a salir las diferentes versiones de Biblia. ¿Ok? Y usted le da una, escoge una Biblia, le da la pestañita y ahí le aparece en otra más claro supuestamente el mensaje. Hay unos que yo digo, ay, como que se fue muy lejos, ¿ok? Pero es bien importante también considerar las versiones, ¿ok? Para poder comprender mejor el mensaje. Dice aquí en ese párrafo que habla de leer una y otra vez la Biblia, el punto es leer el texto lo necesario como para familiarizarnos con todas las partes del pasaje, ya que alcanzar las metas inmediatas del exégesis simplemente significa leer bien. Así que toma el tiempo de leer varias veces el pasaje y de ser necesario todo el libro en el que se encuentra tu texto. Esta soy yo. Si yo, por ejemplo, estoy dando una clase y voy a leerle a ustedes un capítulo, por lo general usted sabe que yo le leo a ustedes todo, ¿verdad? Después que yo le leo todo, ¿qué yo hago? Empiezo de nuevo y empiezo a depurar. Esa soy yo. El que lo hace así, yo se lo respeto. Si usted lo entiende, está bien. Pero yo considero que para los estudiantes o la audiencia que usted esté impactando, ya mismo yo te digo de las nuevas. Sí, yo ahorita voy a Google y les voy a enseñar. Eh, yo soy del tipo de persona que si tú tienes, estamos estudiando Mateo, ¿verdad? Y vamos a estudiar más que el primer capítulo. Estamos, no importa en la iglesia presencial o así. Y vamos a estudiar el primer capítulo. Yo no soy de las personas que te leí la primera tres oraciones y te las depuro y te las explico. Y después voy para el 4, 5, 6, te las depuro y te las explico. Yo no lo hago así porque me he dado cuenta que se puede perder realmente como el mensaje. Lo ideal es cuenta el cuentito completo primero. Así la gente va conectando, se puede acordar de algunas cosas que dijiste del cuento, de toda esa historia, y luego empiezas arriba a depurar. Ta, 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 ta. Los vas esquematizando. ¿Ok? Cada cual va a crear su estilo. Después que usted entienda la Biblia, cada cual crea su estilo. Yo tengo el mío, pero, ¿verdad? Siempre y cuando no te salga de que no podemos inventar lo que no es. La exégesis es llegar siempre a buscar la manera de entender qué es lo que dice correctamente ese texto. ¿Ok? Dice aquí que puedes usar recursos como comentarios exegéticos gramaticales. Lo mejor sería tener bases sólidas en hebreo, arameo y griego koiné. Como dije, el diccionario o la concordancia James Strong lo tienes ahí, te lo trae en el original. Pero si no cuentas con ese conocimiento, puedes usar el tipo de comentarios antes mencionados para considerar los detalles gramaticales relevantes. ¿Ok? Otra cosa que aparte de que leerlo varias veces y detenerte, dice aquí, lee una y otra vez, considera el texto y a quién iba dirigido, a la población. Hazle preguntas al texto. Es muy importante hacerle preguntas al texto. Los exégetas deben aprender a amar las preguntas. Esa soy yo. Y sé que hay gente aquí también. La exégesis significa no tener miedo a las preguntas difíciles como ¿por qué este texto parece contradecir esto o aquello? Hay muchas preguntas que podemos hacer, pero aquí hay un caballero que se llama Vern Poitras, que él sugiere tres preguntas claves a la hora de interpretar la Biblia, sobre todo si no conocemos los idiomas bíblicos y son las que conforman el método inductivo. Él dice la observación, es decir, ¿qué dice el texto? Esa es una pregunta que tú te puedes hacer. ¿Qué está diciendo este texto? Plantea y responde a la pregunta, ¿qué significa? O sea, ¿qué dice este texto? ¿Qué significa? Y aparte, ¿qué significa para mí? Y luego le empieza a darte allí unos ejemplos. Por ejemplo, si estás leyendo Primera de Samuel 22, 1 al 2, por darte un ejemplo,
Tú en observación, tú preguntas, ¿qué dice ese pasaje? Ok, y tú te puedes preguntar, ¿quién se unió a David? O sea, ¿qué significa eso? O sea, ¿cómo asumió David la responsabilidad de la gente? ¿Qué significa para mí? O sea, ¿cómo podría honrar a Dios mientras absorbo este significado? No sé cómo me complica mucho la vida, porque yo le voy a explicar otras cositas más adelante, ¿ok? Puedes hacerte la pregunta ¿por qué y para quién? ¿Y qué era lo que estaba pasando en aquel entonces? ¿A qué audiencia? ¿Cuál es la historia? ¿Qué dice el texto? ¿Qué significa? ¿Qué significa para mí? Exacto. Otra sugerencia que él hace es que podemos hacer exégesis con los miembros de la iglesia en el estudio bíblico. Él dice que podemos estudiar, leer y estudiar las escrituras con aquellos, pero dice teólogos y pensadores, que en ese caso es su pastor. eh, y es útil nutrir nuestras reflexiones con el aporte de otros hermanos en la fe. Es bien importante que consideremos escuchar a los demás, incluso, perdón, a aquellos con los que no estamos de acuerdo, pues eso va a pasar, pero no nos pongamos a pelear, ¿ok? Es un proceso que se lleva a cabo mejor en compañía de otras personas, leyendo y hablando con ellas, cuidadosa, crítica y creativamente sobre los textos. Ahí yo tengo a una Enid, que Enid siempre está loca con los estudios pentecostales. Si usted quiere llamar a alguien que está aprendiendo mucho de Biblia, usted tiene también ahí a Enid de referencia. Enid yo creo que le puede citar a usted la madre de los tomates. Muy buena, muy buena. Ajá, dice aquí, ajá. Ok, por lo tanto, después de tener tus resultados exegéticos, lo que tú crees, ok, esto lo hago yo también, ¿verdad? Un paréntesis, estamos en el mismo tema, ok. La Biblia de estudio, como yo les he dicho en otras ocasiones, aquí arriba le va a estar diciendo lo que está hablando el libro, ¿verdad? El autor. Juan, habló la historia, tal. Aquí abajo, en las letras más pequeñas, está la explicación que está dando el autor del contexto de eso que estaba pasando allí. Pero también te vas a encontrar con opiniones. Y él dice aquí que después que tú leas el texto, tú te hagas estas preguntas. ¿Armoniza mi interpretación del texto con el de otros teólogos o eruditos que hayan analizado o escrito sobre este pasaje? Muchas veces, cuando yo termino de leer un pasaje y yo he hecho mis propios análisis, yo voy allí a lo que dice, que era lo que significaba eso. Y yo digo, bingo. Y muchas veces la opinión de los eruditos que te la dicen allí, perfecto. Quiere decir, muchas de las cosas a veces tú dices, pues si la mayoría dijo eso y eso también fue lo que yo entendí, pues probablemente es eso. Dice, ¿qué han observado ellos que yo pasé por alto? Eso también. ¿Han organizado los resultados de mi exégesis mejor que yo? ¿Complementan o corrigen mi exégesis los descubrimientos hechos por estos eruditos? Yo no sé usted, puede ser su pastor sin que los pastores se me ofendan. No sé usted, pero yo sí, yo en mi particular, hablando por mí, yo tengo dos pastores que siempre los sigo ahí. Bueno, ya añadí un tercero, porque hay unos que yo los tengo de prédica, hay otros que yo los tengo de maestro y siempre estoy ahí, ta. Eso yo los considero como pastores eruditos que también me ayudan a complementar eh, mi entendimiento de lo que estoy, de la lectura bíblica, ¿ok? Usted también puede tener a su pastor y claro, se debe considerar porque ese es tu pastor. Ok, vamos para la otra referencia que tengo aquí. Esta es una que me llamó la atención y es bien importante tomar en cuenta de cuando tú estás estudiando la Biblia. Ellos dicen que tienes que tomar en cuenta el principio literal. Ajá, ¿a qué se refiere eso? Mira lo que ellos dicen. Asumimos que cada palabra de un pasaje tiene un significado normal y literal, a menos que haya una buena razón para verlo como una figura retórica, o sea, como una metáfora. El exégeta no se esfuerza en espiritualizar o hacer alegorías, o sea, metáforas. Las palabras quieren decir lo que ellas dicen. Él está hablando en el contexto literal. No es que él está diciendo que todo lo que está escrito en la Biblia es literal, sino que hay que tomar en cuenta cuándo hay cosas que son literales y cuándo no. Entonces aquí él dijo, este autor, así que si la Biblia menciona un caballo, significa un caballo. Eso dijo él. Ahí yo tuve como
mi disyuntiva, porque hay otros pasajes que entiendo que es metafórico, como en Apocalipsis. Cuando la Biblia habla de la tierra prometida, ahí sí se la doy. Cuando la Biblia habla de la tierra prometida, se refiere a una tierra literal que se le dio a Israel y no se debe interpretar como una referencia al cielo. Eso es cierto. Y yo voy a hacer mi propia opinión respecto al libro de Cantares. Ni aun cuando lo leí que era así una bebé espiritual, y al sol de hoy hay ciertos pasajes que yo leo. Todavía no lo he leído en esta temporada de mi vida, a ver qué más aprenderé. Hace tiempo que no leo. Hay ciertos pasajes que, que no son literales, son metafóricos, pero sí te dejan saber que te están hablando del cuerpo de la mujer. Pareciera que me contradecí, pero no es que me haya contradecido, por si acaso me vino esa de la mente. Cuando tú lees que dice que tus dos pechos son como palmas, eso me vino a la mente ahora porque hay una parte que ellos hablan que tienes que considerar el lenguaje que se usaba en aquel entonces, no lo puedes comparar con el moderno, ¿ok? Allá no existían celulares, allá no había internet, pues no podían usar eso. Pues allá él comparaba los pechos con unas palmas. Pues eran palmas, eso es lo que había allí. Pero hay ciertas cosas en la Biblia que tenemos que entender, ya me vino a la mente la que quiero decir literal. No me vaya a pensar que me fui lejos. Ok, tuve una conversación reciente con una persona, ¿verdad?, que está aprendiendo de Biblia y me estaba comentando que fue un lugar donde escuchó a un ministro decir que la multiplicación de los panes y peces que no fueron literales, que fue que eso significaba que la gente se convirtió a Jesús. No, I'm sorry. Cuando dice que la multiplicación fueron de panes y peces, eso fue literal. Porque hay veces que usted se va a encontrar ministros que son como escépticos a los milagros y van a buscar la manera de minimizar todas esas cosas. Entonces estaríamos mal, porque Jesús cuando y llamó a los discípulos con la gran comisión, ¿qué fue lo que le dijo? Vayan al mundo, predicar el evangelio, bautizándolos en nombre del Padre y del Espíritu Santo. En mi nombre harán milagros, echarán fuera demonios, etcétera, etcétera. Pero harán milagros. No es un milagro multiplicar 5 panes y 5 peces en un montón. ¿Por qué a Jesús también lo seguían en aquel entonces? ¿Por los milagros? Pues él dice, y estas señales os seguirán. Pues lo de los 5 panes y 5 peces, yo lo creo que fue así. Pero con todo y eso, para remachar, me fui allí a la James Strong y tú te vas a encontrar cuando te va a decir esto significa esto y te va a poner entre paréntesis literal. O te va a poner entre paréntesis figurado. Todo lo contrario a literal. ¿Ok? Está utilizado como si fuera una metáfora. Lo que es literal lo que está tratando de decir este pastor. A veces hay ministros que le quieren buscar las 5 patas al gato. Hay unos que pues tuve la experiencia de conocer que creían creerse más espirituales que creen o irse más allá, que al final se terminaron desvirtuando por querer saber más que nadie y se malinterpretaron la Biblia. Ok, si son 5 panes y 5 peces, son 5 panes y 5 peces. Eso es literal. That's it. Y en la Biblia tenemos más ejemplos. Por eso es importante, como le dije, un diccionario como este. Ah, ya está. Pues dale, pasa. No puedes pasar. Estoy aquí grabando. Ese es mi esposo. Me dijo, ¿puedo pasar? Y dije, bueno, y pasé. Pues me dijo, no. Ok. Vuelvo y repito, aquí él dijo un caballo, pero yo tengo ahí mis... Cuando algo es literal, no nos compliquemos la vida. Si alguien lo viene a confundir, para usted estar más tranquilo, si usted tiene duda, váyase al diccionario en hebreo y griego, que fue lo que quiso decir con eso. Ah, mira, era literal, está bien, no me complicó la vida, ya. De una vez le digo que eso en otro momento lo podemos estudiar. El hebreo, ese lenguaje no tenía mayúsculas ni nada de eso, ni minúsculas, ¿sabes? Eso no existía.
Y si no me equivoco, no existían tampoco ni los puntos ni nada de eso, ni los signos de exclamación. Eso en otro momento lo pudiéramos estudiar también. Ok, seguimos por aquí. Habíamos hablado de tomar en cuenta el principio histórico, ¿verdad? El contexto histórico. Con el paso del tiempo, la cultura cambia, los puntos de vista cambian, el lenguaje cambia. Debemos cuidarnos de interpretar las escrituras de acuerdo a cómo nuestra cultura ve las cosas. Debemos siempre colocar las escrituras en su contexto histórico. El estudiante diligente de la Biblia considerará la geografía, mira de esto, vas a considerar la geografía, las costumbres que tenían, los eventos actuales, incluso la política de la época en que se escribió un pasaje. Entender la antigua cultura judía puede ayudar mucho a la comprensión de las escrituras. Para hacer su investigación, el exégeta puede usar diccionarios bíblicos, comentarios y libros de la historia. ¿Sabías eso? Que tú tienes que, si tú vas a estudiar la Biblia, tienes que conocer de la historia ¿cómo es? Sí, de la cultura judía. ¿Tú sabías eso? No es que ahora tú te vas a convertir en judío y te vas a poner un kipá, que eso lo hemos hablado aquí en otras ocasiones, que así, tristemente han empezado muchos así y después se metieron al judaísmo. Se chavó todo. Y la sangre de Cristo echándolo a un lado. La cultura judía es importante estudiarla y hemos hablado un poco aquí de eso. Ya casi terminamos. O que dice el principio de síntesis. ¿Qué quiere decir eso? Ellos están diciendo que el mejor intérprete de la escritura es la propia escritura. Debemos examinar un pasaje teniendo en cuenta su contexto inmediato, su contexto más amplio y su contexto completo. ¿Ustedes han escuchado que hay gente que dice la Biblia se contradice? ¿Ustedes han escuchado eso? La Biblia no se contradice. Usted se está spoilando para que cuando le venga un ateo a decirle a usted que la Biblia se contradice, la Biblia no se contradice. Cualquier declaración teológica en un versículo puede y debe armonizarse con las declaraciones teológicas en otras partes de la Escritura. Una interpretación de la Biblia relaciona cualquier pasaje con el contenido total de la Escritura. Ok, usted le va a contestar al que venga a decirle la Biblia se contradice, porque aquí dice una cosa y aquí dice otra. El famoso ejemplo que lo tengo más achichajado que en aquí, el de juzgar. Aquí se ha explicado en diferentes contextos. A la gente lo que se le explica es, la Biblia no se contradice, la Biblia habla en contexto, en determinado sentido. ¿Ok? Eh, Eso es fácil. Y luego terminan aquí diciendo el principio práctico. ¿Sabes qué es eso? El autor dice aquí que una vez que hemos examinado correctamente el pasaje para entender su significado, tenemos la responsabilidad de aplicarlo a nuestras propias vidas. Usar bien la palabra de verdad, como le dijo Pablo a Timoteo, es más que un ejercicio intelectual, es un hecho que cambia la vida. ¿Ok? Básicamente eso. Y le termino diciendo aquí, vamos para abrir aquí. Yo le he hablado de una manera sencilla, cosas que son importantes. Lo que le he dicho es sencillo, no es que no es que no tenga relevancia, es sumamente importante. ¿Ok? Exacto. Usar, mira la del hija, usar la lista activada, usar el texto para evaluar nuestras vidas, sencillo. ¿Ok? Tomamos en cuenta el contexto, tienes que saber definir, debes de tener un diccionario que te explique qué quería decir eso en su lenguaje original. ¿Por qué original? Porque la Biblia no fue escrita en español, ni en inglés, ni en ruso, ni portugués. Fue escrita en griego, hebreo y algunos pasajes en arameo. Y si entendemos eso, vamos a poder hacer una buena exégesis, ¿ok? Y vamos a poder entender la Biblia y el Espíritu Santo se va a apoderar de ti el carácter de Jesús de tal manera que cuando se presenten a un ateos a tratar de debatir contigo, tú vas a saber entonces cómo responder. Tenemos a Roberto Hidalgo, es un buen apologista, pero también es un buen exégeta, porque él sabe entonces cómo interpretar la Biblia. Mira qué fácil, tan tan. Así que déjame terminar aquí la grabación y vamos entonces al foro abierto. Si quieres saber más de ello, pues entonces busca en Google.